La puerta abierta. Educación, salud, artes y letras. Todo en un mismo espacio. La puerta abierta. Un programa para los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller. La puerta abierta. Pase adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Campos y quiero darles la bienvenida al episodio número 34 de La Puerta Abierta, donde vamos a tener diferentes segmentos. Tenemos una invitación a aquellas mujeres con discapacidad visual que quieran integrar un equipo de fútbol adaptado. También tendremos un pequeño cuento chino con un interesante mensaje, un segmento dedicado a las abejas, la miel y el emprendimiento. Para abrir este programa tendremos el segmento Hablemos de Podcast, donde tendremos a la maravillosa profesora Angie Salazar, que nos colaboró con su maravillosa voz y su talento. Bienvenidos y bienvenidas, esto es La Puerta Abierta Podcast. Hola Caro, amiga, ¿cómo vas? Ay no, ahí viene Angie. Ay, la adoro y todo, pero es que anda toda intensa con el bendito tema de los podcasts. Para arriba y para abajo. Yo ni entiendo ni qué es un podcast, iPod. De ahí, Angie, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo cuánto tiempo? De ahí, mira, no sé, una pandemia, media pandemia, ya perdí la cuenta. Vieras que venía escuchando un podcast buenísimo. Uy, dale con lo mismo. Y este era del Señor de los Anillos. Vieras qué rajado. Ah, qué bien, qué bien. Mira, ¿y cómo están tus hijas? Todas hermosas, vieras. Todos los días les pongo podcast sobre cuentos para niños. Y vieras cómo les gusta. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y tu esposo? Bien, bien. La semana pasada inició su propio podcast sobre temas de salud. Vieras qué chiva. Lo sube todos los jueves a iVoox. ¿Y vos qué haces? Yo estoy estudiando, vieras, estoy sacando una licenciatura en educación, está bien difícil, vieras. Ay, amiga, ¿en serio? Uy, te recomiendo un podcast buenísimo que dan en YouTube todos los sábados. Uy, Angie, me tenés pero loca con eso de los podcasts, podcast. Ay, bueno, eso. No entiendo por qué siempre andas con esa necedad recetándole podcast a todo mundo. Es más, ¿qué es un podcast? Ay, bueno, perdón, amiga, no es para tanto. Se pronuncia podcast. Y me encantan porque con ellos he aprendido un montón de cosas. Me divierto y me entero de noticias del momento. Existen miles de temas diferentes. Hay podcasts sobre leyendas urbanas o hablan de cocina, cultura o de noticias. Y lo que me gusta es que puedo estar cocinando, barriendo o tirada, la verdad. Y no me pierdo de nada. Ahí le voy poniendo atención. Además de que se transmiten por internet y puedo escucharlos y pausarlos si quiero. O escucharlo a la hora que quiera y compartirlo con otras personas por WhatsApp, Telegram o Facebook. Pero eso es algo nuevo, salió este año o el año pasado. ¿Es una de esas novedades pandémicas donde todo el mundo se reinventó o qué? No, hombres, los podcasts existen desde hace 10 años, imagínate. Lo que pasa es que se han vuelto más y más populares y con las facilidades de la tecnología, más y más gente como vos y yo puede crear su propio podcast usando su teléfono sin comprar equipo caro. Lo que necesitas son ideas, algo con que grabar y claro, internet, ¿verdad? Para subirlo a las redes sociales. Y si es solo una persona hablando sola, como contando algo, eso es un podcast. Sí, es una forma de hacer podcast. Y si son dos conversando con naturalidad, comentando y se ríen y todo, eso es un podcast también. Ajá, también puede ser un podcast. Y si entrevistan gente, ponen música de fondo o si actúan como personajes, también es un podcast. Sí, sí y sí. Una de las cosas que caracteriza a los podcasts es que se puede comunicar de la manera que se desee. Hay muchísima libertad para transmitir las ideas. Puedes usar música o no usarla, incorporar efectos de sonido o sonido de ambiente, en fin, de lo que querrás comunicar. ¿Y cuánto dura un episodio de un podcast? Hay diversidad de duración, vieras. No necesariamente todos los episodios duran lo mismo. Algunos duran 20 minutos, 46, una hora o hasta varias horas. Bueno, todo eso que decís, la verdad suena bastante bien. ¿Y dónde y cómo se escucha un podcast? Como el podcast está tan de moda, vieras que existen varias aplicaciones donde escucharlas totalmente gratis.
Por ejemplo, Spotify, otra que se llama eBooks o Google Podcast, iTunes y la más fácil y conocida, YouTube. YouTube. En YouTube no es que solo se suben videos. Sí, también, pero es que la gente lo que hace es que sube el audio y le pone una imagen fija de fondo, entonces es como si fuera un video, pero en realidad no pasa nada visual, todo es auditivo. Y todo eso me suena súper bien. Además me parece muy accesible para personas con discapacidad visual, ¿verdad que sí? Exactamente, es cuestión de que aprendan cómo manejar las aplicaciones para reproducir el podcast y listo. Y sobre todo que se tiren a crear sus propios podcasts. Dino, buenísimo. Ahora sí me la vendiste, la verdad. Contame más sobre ese podcast de temas educativos, a ver. Está buenísimo, mira, te metes a Un podcast es un medio de comunicación con la cual podemos aprender, informarnos o simplemente entretenernos. Podemos escucharlos en nuestra computadora, en la tablet o en el celular. Bueno, siempre y cuando tengamos conexión a internet. Bueno, si no tenemos saldo, podemos ir a un lugar que tenga wifi, descargar un episodio y escucharlo cuando queramos. Ah, claro, ese es el toque, ¿vio? Hay que ser mañosos en esta vida para poder aprender. Y es por esto que queremos recomendarles algunos podcasts interesantes de temas variados para que entren al adictivo mundo de los podcasts. Diana Uribe. Este es el nombre del podcast y también de su creadora. Diana Uribe es una cronista colombiana que en sus episodios nos habla de la historia mundial, del arte, tradiciones. Ella va al trasfondo de la historia y lo mejor es que nos lo cuenta de una manera natural y muy entretenida. Bienvenidos en nuestro primer día de este podcast, dianauribe.fm. Biografías, viajes por el mundo y más en el podcast Diana Uribe, que pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Contemos historias, un podcast extraordinario cuyo tema central es la ciencia, la historia y las curiosidades detrás de grandes descubrimientos. Las biografías de las científicas y científicos que cambiaron la historia. Contado por dos alegres y graciosas argentinas, harán volar nuestra imaginación con su manera única de contar historias de ciencia. Pueden escuchar Contemos Historias en la página Lunfa FM, que también tienen una aplicación, y en Spotify. La historia de la ciencia es la historia de nosotros, los seres humanos, tratando de entender y explicar el universo que nos rodea. Y como nosotros, los seres humanos, es contradictoria, misteriosa, intrigante, traicionera, ambiciosa, valiente y por momentos insólita. Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Chiaramoni. Y hoy vamos a contar historias increíbles. A conocer a sus protagonistas. A asombrarnos. A indignarnos. A reírnos. Y a descubrir que como nosotros, los seres humanos, la ciencia puede sorprenderte en las situaciones menos pensadas. Radio Ambulante. Este es un podcast que publica crónicas latinoamericanas en español semanalmente. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón, hoy el Coyote. Para este episodio estamos estrenando un nuevo estilo narrativo, un estilo que no hemos usado antes en Radio Ambulante. Van a escuchar una sola voz en este podcast, la del mismo Coyote, y este es su testimonio. Desde el 2012 trata temas sobre derechos humanos, migración, crisis políticas y socioeconómicas. También historias personales contadas por los protagonistas que habitan México, Venezuela, Argentina, Perú y claro, también hay historias sobre Costa Rica. Pueden escuchar Radio Ambulante desde su página web radioambulante.org, también en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. La madriguera. Probablemente no hay un año para reinventarse e innovar como lo fue el 2020 y se dio un boom de escuchar y crear podcasts. Sea para distraerse o para ganar dinero, así fue como Hernán Jiménez, famoso cineasta, escritor y comediante costarricense, desarrolló un podcast llamado La Madriguera, un refugio en cuarentena. Una serie de tan solo 6 capítulos, cada uno sobre un tema diferente pero relacionado con la cuarentena y las distintas consecuencias que tuvo para los costarricenses. El primer episodio trata sobre nuestros adultos mayores y créanme, no he conocido a nadie que no se le hayan aguado los ojos al escucharlo. Esto es La Madriguera, un refugio en cuarentena. Sean todas y todos muy pero muy bienvenidos a el primer episodio de mi podcast, el cual quise dedicar a un grupo de gente del que se habla mucho en tiempos de coronavirus, pero que fácilmente olvidamos. Esa población de riesgo, nuestros adultos mayores.
Disponible en YouTube, Anchor, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. La costarricense Marcela Loría también incursionó en el mundo de los podcasts durante el pandémico 2020 con su programa Pequeños Viajes Sensoriales, sobre el cual Marcela comenta: la frustración de estar en casa todos los días sin fecha de término aumentaba la ansiedad y pensé que las personas necesitaban un escape. Fue así como decidí producir un podcast con las características propias de las meditaciones guiadas. Hola, soy Marcela Loría. De ahora en adelante, vos y yo tenemos una cita semanal. En cada capítulo de Pequeños Viajes Sensoriales, te llevaré de visita a fantásticos parajes imaginarios que estimulan los sentidos, las emociones y la creatividad. Pueden escuchar los episodios en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hay muchos tipos de podcast, de todos los temas, duraciones y formatos. Pues sí, pero todos sabemos que el mejor de todos es La Puerta Abierta, un programa creado para los estudiantes del Helen Keller. Sí, eso obvio, pero el punto es que hay mucho por escuchar y mucho por aprender. Los podcasts pueden enseñarnos cosas que jamás imaginamos, ayudarnos o relajarnos, o ponernos en los zapatos del otro. Pueden sacarnos una buena carcajada o también unas buenas lágrimas. Lo importante es darse el gusto de escuchar. Una de las cosas que yo he pensado es que solamente el cuerpo es el que tiene que guardarse. Es el confinamiento del cuerpo por un tema de una pandemia. Pero la mente no. La mente no tiene por qué confinarse. La mente no tiene por qué guardarse. Ni el espíritu tampoco. La Puerta Abierta. Hola amigos de La Puerta Abierta, mi nombre es Ana Yensi. Vengo a contarles cómo es que se juega fútbol sala para ciegos. Este deporte consiste en 4 jugadores. En dicho torneo nos ponen un antifaz. La bola tiene que ser sonora para a la hora de su movimiento poder escucharla por donde va. Por dentro tiene unos cascabeles. Tiempo de duración de cada partido es 2 tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso de 10. Su cancha es sintética, con sus medidas respectivas y adaptaciones. En este deporte, el personal técnico, árbitros, guías y demás son personas videntes. Los jugadores son personas con discapacidad visual. Quiero aprovechar el momento para invitarlas a las mujeres que quieran participar en esta selección femenina de fútbol 5 adaptados para ciegos a que nos acompañen. Si se quieren inscribir, llamar a los contactos Andrea Barca 87581771 y al director técnico Fernando Mora al 85592465. Las esperamos. Gracias. Paisajes sonoros. Así suena el paisaje sonoro del Centro Nacional de Educación Helen Keller en su regreso a las clases presenciales. Compartir nuestra luz. Cuento chino.
Cierto día, el maestro Jusón, un gran filósofo del Oriente, llamó a sus discípulos para que se reuniesen en torno a él. Cuando todos estaban sentados atendiendo, les contó la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña antorcha. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia antorcha y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó al maestro Jusón: ¿qué nos enseña este relato, maestro? A lo que Jusón contestó: nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con los demás. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario, la hace crecer. Está escuchando La Puerta Abierta. Pase adelante. Ahora quiero presentarles a un interesantísimo invitado. David Osorno nació en Ojancha, Guanacaste. Él estudió Química Industrial en la Universidad Nacional, ha trabajado como químico en laboratorio y también ha sido profesor universitario. David además tiene su propio emprendimiento y nos va a contar cómo ha sido su camino como emprendedor. David, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a La Puerta Abierta. Es un gusto, Caro, la verdad, estar por acá participando de un espacio pues tan rico como La Puerta Abierta, donde te da la oportunidad de hablar de diferentes temas, ¿verdad? El tema que traemos hoy lo vamos a dividir en 3 partes. La primera de ellas es hablar sobre el mundo de las abejas. David, muchas veces escuchamos sobre las abejas y no nos damos cuenta realmente de la importancia que tienen ellos para la vida del ser humano y para la vida en general en el planeta. Contanos qué importancia tienen las abejas, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente y los ecosistemas. Ok, bueno, en realidad las abejas tienen un rol bastante importante adicional a lo que a veces creemos que es solamente producir miel en relación a todos los productos que ofrecen las abejas en los servicios de polinización. Cerca del 60% de todos los cultivos que nos dan alimento a los seres humanos dependen básicamente de la polinización que generan lo que son las abejas, bueno, y otros polinizadores, también mariposas, colibrís, pero las abejas en realidad tienen un rol muy importante. De ahí su importancia, pues para nosotros, ¿verdad? Pues nos dan también lo que son productos derivados de la colmena, que la miel, que el polen, que el propóleo, jalea real, pero sin embargo eso es mínimo en relación a lo que podemos disfrutar sobre tener una variedad tan amplia de frutas y verduras, de que básicamente permita que los ecosistemas del planeta como tal estén en constante mejora y dinamismo. De hecho que hay una relación muy estrecha, ¿verdad?, entre lo que es la planta y la abeja. Las plantas y las abejas generan una relación simbiótica donde las flores o las plantas ofrecen lo que es el néctar a las abejas, mientras que las abejas lo que hacen es que capturan el polen de una flor y la llevan a otra, entonces permiten lo que es la fecundación y que en realidad se den los frutos. De hecho, que de cerca de 2000 especies de abejas que existen en el planeta, bueno, solo 7 producen miel. Las abejas y bueno, los polinizadores en general tienen una importancia increíble y un impacto muy marcado en lo que es el equilibrio de los ecosistemas. ¿En qué consiste la polinización y por qué es tan importante, verdad? En realidad la polinización es básicamente el proceso de fecundación en las plantas, ¿verdad? Donde básicamente va polen de lo que sería una planta macho a una hembra, ¿verdad?,
hablando en términos generales, ¿verdad? Para que se dé lo que es la fecundación y se pueda generar un fruto, ¿verdad? Si básicamente, por ejemplo, hay una flor que no es polinizada, ¿verdad? Que no se da el proceso de fecundación, esa flor simplemente se seca y cae y muere, no genera un fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? La abeja, en lo que se llama como el pecoreo, ¿verdad? El pecoreo es esto, como que ellas van de flor en flor, ¿verdad? Básicamente tomando poquitos de néctar y moviéndose, se llena y se cubre su piel. De hecho que su cuerpo está lleno de vellos, ¿verdad? La abeja está llena de pequeños vellos que se cubren del polen, y básicamente en el momento en que cambian de flor, ese polen básicamente se intercambia entre las diferentes flores y permite lo que es esta fecundación y que permite el fruto, ¿verdad? Entonces, si no hay fecundación, en realidad no hay fruto. Hay cultivos que tienen mucha dependencia de los polinizadores, por ejemplo el melón. Si básicamente no se fecunda, la flor salió, toda la planta y todo, pero se seca sin generar fruto. Mencionaste ahora la especie Apis, de ahí viene la palabra apicultor entonces. Exactamente, como estás diciendo, Caro, de ahí viene la palabra apicultor, ¿verdad? Está la Apis mellifera. Y luego están las otras que son esta es abeja con aguijón. Normalmente podemos identificarla a grueso modo que es la abeja que pica, ¿verdad? Que la gente a veces le tiene como mucho miedo, y que hay un enjambre, ¿verdad? Que mucha gente de hecho que hasta los quema o le hace algunas cosas, ¿verdad? Cuando básicamente un enjambre es básicamente un conjunto de abejas que salió de una colmena y anda buscando un nuevo lugar donde poder generar una nueva colmena. Y cuando está enjambrado, en realidad ellas no son peligrosas, son indefensas. Ellas nunca pican en esos momentos. Ellos lo que están buscando es un lugar. Entonces, cuando vemos un enjambre de abejas en algún lugar ahí, no tenemos que apedrearlo ni bajarlo con un palo necesariamente. O sea, no nos van a atacar si estamos cerca. No, jamás. Más bien ellas están buscando un lugar donde poder anidar, y más bien son indefensas. En ese caso sí se puede llamar a bomberos, que ya bomberos están capacitados para básicamente ir a buscar un apicultor de la comunidad, pero no, básicamente son indefensas. Sin embargo, como tienen aguijón, la gente le genera como mucho, ¿verdad? Como mucho miedo. Y luego están las meliponas, ¿verdad? Que esas son las denominadas abejas sin aguijón. Más bien, las personas que trabajan con este tipo de abeja se llama melipolicultura. Entonces tenemos la apicultura, que es la que tiene la abeja con aguijón, ¿verdad? Que nos da básicamente la miel principal de consumo, que le ponemos a la tostada o diferentes cosas, ¿verdad? Y luego está la melipolicultura, que trabaja con meliponas. Se utiliza más de forma medicinal, ¿verdad? Como para heridas de quemaduras, para infecciones, inclusive para recuperación postparto. ¿Qué te parece si hablamos y nos contás sobre los roles que tienen las abejas en las colmenas? Dentro de los roles que cumplen las abejas en la colmena, ¿verdad? Tenemos lo que es la abeja reina, tenemos la abeja obrera, la abeja ventilador, podríamos decirle así, la abeja nodriza, y luego tenemos los zánganos. Básicamente la abeja reina es la madre de todos, y ella se aparea durante una única vez en toda su vida, ¿verdad? En lo que se denomina como el vuelo nupcial. La abeja reina o la elegida para ser abeja reina sale del panal, empieza a hacer un baile, y básicamente zánganos de otras colmenas vienen y básicamente se aparean con ella. Y ella básicamente va a aparearse con los zánganos que sea necesario para llenar lo que sería su espacio de esperma. Hasta llenarlo, ella no va a terminar el vuelo nupcial. Inclusive algunas veces los zánganos mueren, o sea, ella como que los absorbe y hasta que ya no tienen más y caen muertos. Entonces, una vez que ya completó eso, entra de nuevo al panal y ahí empieza su ciclo de reproducción de nuevas abejas, que nos dan a lo que serían las abejas obreras. Ajá, las abejas obreras, que básicamente son copias haploides de ella, pero que nos van a dar la función de ir a recoger néctar y diferentes componentes botánicos en lo que serían los ecosistemas. Y esto de que ellos lo recolectan, ¿cómo lo traen? Ok. Entonces, como les decía, ellas son atraídas por los colores de las flores y todo. Llegan, absorben básicamente el néctar en un saco, lo regresan a lo que es la colmena y se lo entregan a otra abeja. Las abejas ventiladoras también son obreras, nada más que están en una etapa diferente de su crecimiento. Entonces ellas lo que hacen es básicamente batir las alas
dentro del panal para regular la temperatura. ¿Por qué? Porque si básicamente se da mucho calentamiento, puede haber muerte de abejas. Normalmente el panal tiene que estar entre 36 grados centígrados. Básicamente tiene la temperatura como de un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se dice que en realidad un panal como tal es como un ser vivo en conjunto, ¿verdad? Formado por una cantidad de miles de abejas, ¿verdad? Luego están las abejas nodrizas. Las abejas nodrizas son las abejas que ya son un poquito más viejitas, entonces ahora se dedican a cuidar las nuevas larvas que están formándose en el panal. Entonces ella es la que les da los alimentos para que las nuevas abejas se puedan formar y puedan salir hasta su proceso y que ya mueren. Y luego tenemos los zánganos, ¿verdad? Los famosos zánganos que en realidad se dice que su única función es aparearse con la reina. De ahí el concepto que dicen, ese zángano, ¿verdad? Que es alguien que no hace nada, que simplemente está ahí comiendo. Entonces esos en realidad serían como los roles o los tipos de abejas que hay dentro de una colmena, ¿verdad? De hecho que todas son hembras menos el zángano, ¿verdad? A grueso modo son reina, obrera y los zánganos. La obrera es la que cumple diferentes roles a razón de su etapa de vida en la que se encuentra. En una colmena solo hay una reina, ¿cierto? Porque es la más grande, etcétera. ¿Cómo se selecciona la reina? ¿En qué momento hay un paso de una abeja reina a otra? ¿Cómo nace una abeja reina? ¿Qué pasa si hay dos al mismo tiempo o eso nunca pasa? Bueno, como vos decís, en realidad la abeja reina no nace, se hace. Lo que se hace es que se le da una alimentación distinta, ¿verdad? Se le empieza desde que ya está pequeña a darle solo lo que es jalea real. Se hace todo un trabajo específico para que se genere esa reina. La abeja reina, como les digo, tiene un cierto tiempo de vida que puede ser entre sus 2-3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya empieza a envejecer. Entonces, las abejas nodrizas o las que están ahí, entonces empiezan a construir las cámaras de cría para reinas. Se empiezan a ver. Entonces empiezan a iniciarse como ese proceso de generar una nueva reina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué van a hacer? Una nueva reina. Se tiene que dar como una lucha de roles, ¿verdad? Entre la nueva y la vieja. Muere la reina anterior y tenemos lo que es una nueva reina. O sea, el mismo pueblo que la eligió la destrona. Sí, exactamente, porque vea que en realidad... Un gran mensaje para nosotros como nación. Los pusimos ahí, los podemos quitar. Los podemos quitar. El panal en realidad es como la pieza física que construye la abeja con ceras de su propio cuerpo, donde almacena la miel o donde tiene las cámaras de cría en general. La colmena es básicamente el panal junto con las abejas. Y el enjambre se da cuando básicamente lo mismo que estamos hablando, que tal vez se genera una nueva reina y hay una parte de la colmena que quiere quedarse con la que está y otra que quiere irse con la otra. Entonces, o la que pierda tiene que salir de la colmena y un conjunto de esa colmena se va con ella a buscar un nuevo lugar donde fijarse, donde quedarse. El enjambre en realidad todavía no tiene un espacio físico, se está moviendo, de hecho que es como un poco ruidoso, a veces lo vemos o los escuchamos principalmente, ¿verdad? Pero en realidad el enjambre todavía no tiene como el espacio físico que ya lo haría una colmena. Bueno, continuamos acá en este segmento y en la segunda parte vamos a hablar sobre un producto muy importante por las que conocemos a las abejas claramente, que es la miel. Podríamos decir que es una sustancia dulce producida por las abejas a partir del néctar de las flores y compuestos propios que transportan, almacenan y maduran en el panal. Hablemos sobre las propiedades de la miel, porque sí sabemos de su utilización en la cocina, como lo usamos en los postres y demás, pero la miel no es que nada más sabe rico, tiene propiedades importantes. Entonces me gustaría que hablemos de esas propiedades y de por qué en los últimos años hemos visto una gran industria de gran variedad de tipos de miel. Ok, bueno, como vos decís, Caro, exactamente, la miel es un edulcorante natural, ¿verdad? Creo que es el edulcorante natural pues más completo que hay, ¿verdad? No solamente en realidad nos da un sabor dulce, ¿verdad? Sino que tiene diferentes componentes que le dan un valor como agregado a lo que es la parte de la nutrición. Dentro de la miel hay enzimas propias de la abeja, ¿verdad? Asimismo hay ciertos minerales, potasio, magnesio, que básicamente son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
Tiene propiedades también para ayudar a mejorar el sueño, ¿verdad? Cuando tenemos problemas de sueño. De hecho, que ahí era donde era muy interesante, porque cuando yo tenía problemas para dormir pequeño, mi papá me llegaba y me clavaba una cucharada de miel de abejas y me decía, duérmase, ¿verdad? Por su pH es ácida. Básicamente no permite el crecimiento de ningún tipo de bacteria o organismo, entonces es antibacterial. Entonces en heridas y quemaduras se utiliza mucho, ¿verdad? Para lo que es el proceso de cicatrización, lo que hablamos de ciertas enzimas que tienen las abejas y que básicamente se las dan a la miel. Esas enzimas pueden ayudar a los procesos de cicatrización en el cuerpo. Asimismo también se dice que para partes gástricas, ¿verdad? La miel ayuda. Lo que hablamos, a veces cuando tenemos un problema gástrico o tenemos acidez, a veces lo que hacemos es tomar como mucho antiácido, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es neutralizar los ácidos del estómago, pero eso en realidad no es bueno, porque el estómago es un órgano ácido. Entonces, la miel, a pesar de que es ácida, contribuye a básicamente eliminar cualquier tipo de lesión que pueda haber en el estómago y básicamente con la similitud del pH del estómago, ¿verdad? En la piel ayuda a la humectación, lo mismo que estamos hablando, así como consumirla le da ciertas hidratación a razón de los compuestos de minerales que tiene. También básicamente pues al ponerlo en la cara pues también o en el cuerpo en general, ¿verdad? Para el pelo también hay productos que incluyen miel, bueno, que dicen que incluyen miel, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Algunos le llaman que es una delicatez, ¿verdad? O sea, que básicamente es una delicatez natural, porque si vos podés comer un postre en algún lugar, ¿verdad? Y normalmente los postres son con azúcares refinadas, que no tienen más que azúcar, ¿verdad? Mientras que la miel no solamente te ofrece el azúcar, sino te ofrece una variedad de compuestos que pues ayudan a diferentes funciones del cuerpo. También hay proteína en una menor proporción, ¿verdad? Que no como la jalea real que tal vez mencionamos. Y si hablamos ahora específicamente, porque ahorita estamos hablando principalmente de apis, ¿verdad? Que es una miel que se utiliza mucho en consumo alimentario, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos un poco de lo que es la abeja sin aguijón, la miel de abeja sin aguijón, tiene funciones un poco más específicas, ¿verdad? Como para también infecciones en garganta. La tercera y última parte del tema del día de hoy, las abejas y las mieles, la vamos a centrar en el emprendimiento. Una de las áreas que se trabaja en nuestra institución es la parte laboral, el colaborar en la formación de la persona con discapacidad visual para que pueda desarrollar un oficio, para que pueda insertarse en el sector laboral. Tenemos profesores que se encargan de esta área, de buscar explotar las destrezas, los talentos, los conocimientos de nuestros estudiantes para que puedan servirse de estas habilidades y ser personas autónomas. Entonces, es por eso que el tema del emprendimiento es tan importante y por eso también es que invitamos a David Osorno. David Osorno tiene además un emprendimiento o un negocio propio basado precisamente en el tema de las mieles y las abejas y me gustaría que David nos cuente sobre este producto. Osesno Mieles y Compuestos es un emprendimiento que ofrece productos a base de miel de abejas, derivados de la colmena y partes de plantas. Dentro de las presentaciones tenemos mieles cremadas, mieles maceradas, mieles aromáticas y melitos. Cada uno de estos combina ciertas propiedades de las partes de la planta junto con lo que son miel o derivados de la colmena. Contanos del nombre, de la marca. Yo que conozco la historia me parece muy bonito el origen, entonces sí me gustaría que nos hables del nombre de tus productos y cómo fue que nacieron. Bueno, Osesno Mieles y Compuestos en realidad nace como un tributo a mi papá, Marcelino Osorno, quien fue apicultor. Básicamente la miel ha sido parte permanente de mi vida. De hecho que una de mis primeras historias o uno de los primeros recuerdos que tengo en relación con la miel pues es un poco aparatoso. Iba yo en bicicleta camino a mi casa y me acuerdo que había una cuesta que era como muy grande, o por lo menos siendo niño yo la veía muy grande, pero era de lastre, ¿verdad? Allá en Guanacaste, y me caí. Entonces recuerdo que parte de la piel de mi rodilla se raspó toda en lo que fue el suelo, ¿verdad? En la calle de lastre. Y entonces tengo recuerdo de estar mi mamá lavándome la herida y escuchar a mi papá al fondo a decir: échele miel a ese huila en ese chollón, ¿verdad? Entonces, y ahí fue donde yo me di cuenta que en realidad era un producto que servía mucho, ¿verdad? Para la salud.
se me da la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar lo que es la miel desde la parte química. Hice mi tesis en lo que fue el aislamiento de un compuesto con efecto antimicrobiano en mieles de meliponas. Creo que fue como mi papá también como hablándome de nuevo, ¿verdad? Y a razón de esa investigación me doy cuenta que la miel pues tiene funciones muy buenas, tanto como para la parte alimenticia, también como para la parte medicinal y como una posible fuente de ingresos. Yo he sido como un poco como el creativo, ¿verdad? A razón de hacer las formulaciones, el nombre, como te dije, nosotros somos, bueno, soy apellido Sorno, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que a mi papá siempre le decían el oso, y como él era profesor, entonces el profe oso, ¿verdad? Y nosotros, a los hijos nos decían los ositos. Yo dije, bueno, no voy a ponerle osito, sino vamos a poner osesno, que en realidad es el nombre que se le asigna a la cría del oso. Entonces, de ahí fue. Empecé yo, ¿verdad? Siendo solito, haciendo lo que fue la marca, haciendo las formulaciones. 3 de mis hermanos se han acuerpado de la idea de mi propuesta de negocio, cada uno desde sus diferentes roles. La miel en realidad es el producto más sencillo que ofrecen las abejas en relación a todos los beneficios en los agroservicios de polinización que nos dan. Cerremos esta parte hablando a nuestros estudiantes y en general a los oyentes, tus recomendaciones en el área de lo que es el emprendimiento. Creo que el emprendimiento es arrancar y caminar en la vida, ¿verdad? Es decidir hacer las cosas ya o atreverse a hacerlas. En realidad yo siento que no hay recetas, pero tal vez hay pistas que la vida nos puede ofrecer. Una de esas es buscar siempre lo que nos apasiona, lo que nos mueve. Yo puedo decir, sí, la miel es un gran negocio y puede venderse, yo sé que pero si en realidad eso no me mueve algo, al final de cuentas no existe. El emprendimiento es darnos cuenta que nosotros también podemos ser inclusive fuente de trabajo para otras personas, a razón de un proyecto que intentemos desarrollar. Yo en lo personal lo que les diría es, nunca hay un momento perfecto para hacer algo, simplemente hay momentos. Es uno el que decide si básicamente lo hace o no lo hace. Pues en realidad tal vez fue también un asunto como un momento de necesidad. Si uno tiene que confesar, la necesidad mueve muchas cosas y la verdad, qué dicha que existe. Exactamente. Igual uno tiene personas alrededor que también lo estimulan a hacerlo, pero al final de cuentas uno es el que tiene que decidir echarse un poco al agua. ¿Qué es lo que a mí me hace sentirme bien? ¿Okay? Si es cocinar, si es hacer manualidades, si es cantar, ¿okay? Si es bailar, si es hacer un programa de computadora. Creo que tiene que ser algo que nos apasione, que nos guste y que lo disfrutemos. Emprender solo, sí les digo, es difícil, es fuerte. Sin embargo, uno debe tomar la decisión inicial y conforme uno va avanzando, hay personas que empiezan a pechugar la idea y darse cuenta que eso puede funcionar y que puede gustar. Entonces, la propuesta fue mucho con el espíritu de mi papá, pero uno al inicio sabe un poco, pero en realidad en el camino se va aprendiendo todo. Y en realidad también con el tema del emprendimiento hay que saber algo, hay que tener paciencia. Creo que la palabra paciencia a mí me gusta mucho, pero a veces me cuesta tenerla, ¿verdad? Porque yo veo que es como paz y ciencia. Es como la ciencia de la paz. O sea, ¿cómo logro yo saber que todo tiene su tiempo? Y hay que dejarlo. No podemos adelantarlo a como podría estar en 4 años, ¿verdad? Entonces todo va teniendo su primera etapa. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice mis primeras mieles y le compartía a mis amigos, ¿verdad? Y les decía, ¿qué les parece esto? ¿Verdad? Y ya por ahí las primeras ventas, así de a poquito. Mi papá tenía una frase muy bonita y que tal vez con eso me gustaría cerrar, que él decía, lento pero seguro, o despacio pero con buena letra. Y como les digo, después de que mi papá falleció y todo, en realidad sus consejos han empezado a ser muchísimo más eco en mí. Y actualmente este proyecto esperamos que se logre proyectar bastante bien a razón de todos sus consejos y de nosotros actuando ahora en tomar el momento, el ya. Y algo que agregar a todo esto tan maravilloso como cerró David y
que lo que hagamos como emprendimiento, como trabajo, como estudio, que nos apasione. Pensar en que sea algo que saque lo mejor de nosotros, que encontremos algo que sea donde brillemos, porque saque la mejor parte de nosotros. Todos tenemos habilidades, absolutamente todos. Hay que tener inteligencia para manejar un bus, hay que tener una inteligencia para trabajar la madera, para trabajar la pintura, para trabajar la artesanía. Hay que tener inteligencia para muchas cosas. A veces subestimamos un montón de áreas y creemos que la inteligencia solo está en los números, en la ciencia, ¿verdad? David, te agradezco muchísimo por estar en nuestro programa La Puerta Abierta. Caro, no, muchísimas gracias y un saludo grande a todos los estudiantes de la Helen Keller y a los oyentes en general. Para mí en realidad fue todo un lujo, la verdad, estar con vos acá, compartir un poco de los saberes. Una parte por ahí que le llama la biopedagogía, lo que dice es que aprender y vivir en realidad son verbos sinónimos, donde básicamente por la misma condición de estar vivos estamos aprendiendo permanentemente. No somos una profesión, somos seres humanos que adquirimos diferentes habilidades y básicamente esas habilidades las vamos a explotar a razón también de nuestros intereses y nuestros gustos. De hecho que a veces es como el clásico ejemplo que dicen de que decir que alguien no es inteligente es como juzgar a un pez por la habilidad para trepar un árbol. Por supuesto, o sea, el pez no está diseñado para ese medio. Para cerrar un poco, las abejas, de lo que hablamos un poco, son insectos sociales, ¿okay? Dentro de un pequeño grupo, ¿verdad? De ellas. Pero básicamente cada una cumple una función diferente. Siento que uno debería de trabajar en sus espacios de trabajo o en sus clases, manejarse como una colmena. Todos hacemos funciones diferentes, pero todos somos importantes. Y que sí, la reina se alimenta con otra cosa, es la que produce las nuevas abejas, pero la abeja no deja de ser igual de importante que una obrera que tiene que ir a traer el néctar para que se forme la miel. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este programa número 34 de La Puerta Abierta, pero sobre todo, muchas gracias a todas las personas que lo hicieron posible. Muchas gracias a la profesora Angie Salazar, a Ana Jensi Fonseca por la invitación al equipo de fútbol adaptado, a Mari Rojas Lizano, quien realizó la locución del cuento chino llamado Compartir Nuestra Luz, y a David Osorno por estar con nosotros en el último segmento. Por favor, no se olviden de compartir este programa con otras personas y no se olviden de escucharnos el próximo viernes en nuestro canal en YouTube. ¡Hasta pronto!